¿Es lo mismo un asesino serial que una persona que ha vivido años el abuso, como el caso Gypsy Rose? Hoy cruzaremos psicología, crimen e imputabilidad. Esto es Adipados, el podcast donde la psicología y la salud mental se vuelven conversación junto a profesionales que nos ayudan a entender la mente, nuestras emociones y la forma en la que actuamos. Bienvenidos. Hoy nos acompaña Francisco Maffioletti, doctor en psicología, con máster en psicología clínica, legal y forense y psicólogo forense. Bienvenido, Francisco. Muchas gracias, Jonia. Un gusto estar aquí con ustedes. Muchas gracias a ti por aceptar nuestra invitación y poder hablar sobre estos casos tan interesantes. Bueno, Francisco, antes de comenzar, ¿qué te llevó a especializarte en la psicología forense? A ver, eso fue hace un tiempo ya. El año 95 estaba haciendo mi tesis para titularme de psicólogo y yo era ya profesor de Rorschach hace muchos años, del test de Rorschach, el de las manchas de tinta, y decidimos hacer una aplicación en personas que estaban en la cárcel del test de Rorschach para tratar de establecer si había algún tipo de personalidad de los agresores sexuales. Mira, qué interesante. ¿Esto fue parte de la tesis? Fue parte de la tesis. Tuve que evaluar a 28 condenados en la cárcel de San Miguel, Puente Alto y Colina 1. Y años después, cuando ya llevaba 4 o 5 años titulado, tomé la decisión de ir a especializarme en una maestría en Madrid. Estuve viviendo 2 años allá y a mi regreso, como ya era profesor universitario y todavía tenía una beca, armé el área de psicología forense, un curso en pregrado, un electivo, prácticas profesionales, un diplomado que después se transformó después de unos años en un magíster que está abierto hasta el día de hoy. No, me encanta. O sea, se podría decir que tú trajiste un poco todas esas temáticas a Chile, en parte. Sí, yo prefiero pensar que fui afortunado. Estábamos en un periodo donde se hablaba de la reforma procesal penal que venía el año 99 y yo estaba muy fascinado de estudiar estos temas en España, ir a audiencias allá que no habían acá. Y la verdad que el estudio es apasionante, es amplio y traté de poder transmitir todo eso acá, a mis colegas. Excelente. No es lo mismo un homicidio aislado que una conducta reiterada en el tiempo. El asesino serial implica repetición, patrones, motivaciones más complejas y muchas veces una construcción psicológica que se va desarrollando durante años. En este bloque queremos entender qué hay detrás de estos perfiles, cómo se configuran, qué elementos se repiten y qué diferencias existen con otros tipos de criminalidad. Francisco, ¿qué diferencia a un asesino serial de una persona que comete un homicidio en un contexto puntual? A ver, partamos por la definición de qué es serial y qué no. Para el FBI, que son las clasificaciones que se utilizan a nivel internacional, un serial son de 3 o más homicidios, ¿sí? Pues una persona que haya matado a uno y no sabemos si en el futuro va a matar. ¿En periodos distintos? En periodos distintos. ¿Por qué? Porque el que mata en un puro evento, entrar a una fiesta con una metralleta y matar, sería un asesino en masa, no serial, un mass murder y no un serial killer. ¿Sí? Todo esto viene un poco de el desarrollo norteamericano, que algunas series han puesto en la pantalla y han mostrado cómo hace casi 80 años empieza a entrar un poco la psicología al FBI y a la investigación de los perfiles. En general es una línea muy clara porque desde principios de 1800, cuando parte la criminología, los primeros indicios
parte muy fuerte tratando de entender qué es lo que pasa en la mente del sujeto. Y de ahí para atrás era especulación, pero ya se lo empieza a estudiar más sistemáticamente. Y desde el origen biológico, que les abrían los cráneos una vez que morían para ver si tenían algo, que era lo que hacía Lombroso y otros, hasta ya cuando la psicología se asienta como ciencia en 1879, el estudio un poquitito más científico de la mente del homicida, asesino. ¿En qué se diferencia un asesino serial a uno de un evento? Habría que decir en mucho, ¿sí? Lo primero es que todos debiéramos considerar que cualquiera de nosotros en algún momento de su vida puede llegar a matar a alguien en distintas circunstancias. No digo que quiera, pero que puede. Si usted tiene un hijo y alguien lo está atacando y lo va a matar, quizás usted va a matar a esa persona antes de que mate a su hijo. Claro. Y eso a usted lo transforma en un homicida, en alguien que mató a otro, pero no es que tenga una personalidad homicida. Usted mató a otro, ¿sí? Que es el homicidio del tipo penal. Sí. En cambio, el asesino serial es alguien que tiene ya incorporado dentro de su identidad y de su personalidad el matar a otros. O sea, entiendo que igual tiene que ver como con un instinto de supervivencia, ¿no? En el caso de cuando ocurre en un solo evento. En un solo evento y en personas, comillas, normales, podría ser instinto de supervivencia. Es que son muchos los motivos. Ya. Hay personas normales que bajo una situación de altísimo estrés, de llevarse por el grupo, de estar bajo el efecto de drogas o alcohol, la verdad que podría llegar a ser en un partido de fútbol, los hinchas, las barras bravas, que se empiezan a exacerbar los estados de ánimo, la hostilidad. Parte de eso también la cultura lo fomenta. Cuando la cultura es poco tolerante con algunos grupos, eso parece algo inocuo, pero lleva a que en esos momentos extremos de estrés, de tensión, de malestar, se posibilite que alguien mate a otro. No es normal ni común matar a otra gente. En Chile tenemos una de las tasas más bajas, sino la segunda de América Latina de homicidio, contrario a lo que la gente piensa por las noticias. Y eso ha sido históricamente hace 20, 25 años. Y tenemos alrededor de 4 homicidios consumados diarios, lo cual es bajo. No quiere decir que no se tenga que alegrar, pero es bajo comparado con otros países. Claro, no, absolutamente. Y bueno, desde la psicología, ¿cómo se empieza a construir un perfil de este tipo, del asesino serial? ¿Qué sabemos de su historia, de su infancia o de sus patrones? A ver, el asesino serial es alguien que ha cometido un homicidio, que es el de los delitos más graves porque atenta contra la vida de otra persona, que es el bien jurídico más alto. O sea, todos los otros bienes jurídicos, que es la integridad corporal, la sexual, los bienes, la propiedad privada, pueden siempre llegar más allá hasta que se llega al bien jurídico vida. Después de ahí ya no hay más. Cuando alguien ha matado a otra persona, tiene la oportunidad después de reflexionar, de sentir culpa, sentir empatía, reprocharse, tener un tratamiento. Pero cuando alguien vuelve a matar a otro, ya podemos estar pensando que hay un cierto patrón, ¿no? Y sobre todo a otro más. A su pregunta, ¿cómo se llega a determinar? Es distinto cuando uno investiga a un homicida serial o un violador serial sin que todavía identifiquen a un sujeto, a partir de víctimas que se encuentran. Y ahí hay un trabajo de perfilación criminal donde se estudian las características de la víctima,
se estudian las características del delito, si es que fue con cuchillo, si amarró, si le puso algo en el vaso, ¿cierto? Un líquido, si es que tenían una característica en común, todas eran de tal edad, con tales características físicas que habían estudiado en tal parte, en fin, para tratar de hacer una suerte de retrato robot del posible autor. Cosas distintas cuando ya tenemos capturado al autor, por ejemplo, en el caso Garavito en Colombia, que se llegó a determinar que había violado y matado, asesinado a más de 200 niños. Wow. O el caso de Kulskinsky en Rusia, que también mató a más de 200 personas. Entonces, el procedimiento ahí es distinto. Uno ya tiene al sujeto, ya no va a perfilarlo en términos de especular a partir de antecedentes y de evidencia cuáles son su posible edad, características, conflictos, etcétera, para ir buscando, sino que es evaluar al sujeto, como se evalúa la imputabilidad o la inimputabilidad, evaluar las características de personalidad del sujeto y tratar de determinar en una anamnesis completa de su historia vital qué es lo que lo podría haber llevado a esto, a cómo es hoy día y cómo es hoy día, qué es lo que sucede al interior de su cabeza, por decirlo de alguna manera, ¿no? A diferencia de los asesinos seriales, donde hay patrones repetitivos, el caso de Gypsy Rose surge en un contexto de abuso prolongado. Durante años, la madre la hizo pasar por múltiples enfermedades graves, sometiéndola a tratamientos innecesarios y a un control extremo. Con el tiempo, este caso fue interpretado como un posible trastorno facticio impuesto a otro, el síndrome de Munchausen por poder. Entonces, ¿cómo se entiende psicológicamente una conducta como esta en alguien que ha vivido un abuso prolongado? Bueno, yo creo que para la sociedad y para uno como especialista, estas de las conductas que resultan más fáciles de entender, ¿no? Porque, como usted bien relataba, la autora del homicidio fue víctima durante muchos años, y no por una tercera persona, por la misma persona que ella mató, que era su madre. Fue víctima de malos tratos, lo cual evidentemente produce un daño, produce un trauma, produce una identidad con alguien que agrede a otros, y también rencor, hostilidad, y en ese sentido es más fácil entender, no es que se justifique, pero es más fácil entender que alguien agreda a su agresor a que alguien agreda a una persona random que no conoce, respecto a la cual no tiene motivos. Ahora, la gente puede tener muchos motivos para querer agredir a otros, pero de ahí a matarlo hay una intensidad que excede con creces lo que es esta rabia, hostilidad, rencor normal. Probablemente ella ha estado muy dañada y no sabemos realmente a qué condiciones se fue sometida, no hemos vivido en carne propia, pero la gente podría optar en esos casos, y muchos optan por alejarse. Claro. Es mucho el maltrato infantil, es mucho el abuso sexual infantil. En Chile, yo le decía, tenemos 4 homicidios que se concretaron al día, pero tenemos cerca de 100 denuncias de delitos sexuales en contra de niños al día. No todos ellos van a matar a su autor, ¿sí? Claro. A veces autor desconocido y tal. Pero también nos habla, mientras más temprano son estas vulneraciones, más grave y de peor pronóstico, porque se va instalando en la mente de un niño no solamente esa brutalidad de agresiones, sino que
formas de resolver las situaciones, ¿no? Los gritos, la violencia, los golpes, versus el modelamiento que tienen otros padres hacia sus hijos respecto de cómo resuelven los conflictos, ¿sí? Claro. Pero es bastante, lamentablemente, bastante común esas vulneraciones en la infancia. Ahora, los Munchausen por poderes o by proxy, en inglés, es una categoría que viene hace décadas y que efectivamente a mí me ha tocado en mi historia pericial. Yo partí con mi primer peritaje el año 97. Me ha tocado evaluar 2 casos. Wow. De, Solo 2 casos en... Sí, de cientos, no sé si Wow. podría decir 500, 600 evaluaciones periciales, porque son casos muy excepcionales, porque son los propios padres, lamentablemente en general la madre, quienes van produciéndole un daño que no es cercano a la muerte, sino que a veces es poniéndole sustancias en la comida, dejando de darle cosas o dándole cosas malas todos los días de forma sistemática. Es como ir envenenando de a poco a alguien sin matarlo, Claro. ¿cierto? Y que para el saber médico se presentan como casos extraordinarios, totalmente atípicos, que no tienen elementos para diagnosticarlo con precisión, que son inconsistentes los síntomas con los cuadros habituales, que mandan a hacer una serie de exámenes y que la ciencia médica y psicológica y psiquiátrica no puede explicar. Claro. Y que la explicación está precisamente en que son estas figuras cercanas quienes lo hacen, y esto es muy torcido, muchas veces para mostrarse frente al mundo y al cuerpo de profesionales que atienden como personas hiper preocupadas por su hijo o hija, que lo acompañan como buenas madres, entre comillas, cuando son efectivamente ellos mismos quienes están enfermando a sus hijos. No, claro, no, increíble, realmente. Bueno, ¿y qué diferencia este tipo de casos de los perfiles más clásicos de asesinos? Los Munchausen son casos graves. Y lo digo porque a la persona parece que se le escapara y que fuera en contra de su voluntad, como que fuese su destino, se ve media obligada a hacer esto, determinada a hacerlo. Y es súper delicado, me imagino también, para un profesional pesquisar también esto, como bien decías, es como súper difícil llegar también a que es un Munchausen. Es que uno en general no se representa en el ámbito de atención más normal, psicológica, el que sea la persona que lo está cuidando y que se preocupa y que lo trae, quien le esté provocando esto. En principio no hay motivo, ¿no? No hay venganza, no hay despecho, no hay interés en obtener su dinero. Claro. Es bastante contradictorio y yo digo que es grave porque lo que uno ve muchas veces es una suerte de enfermedad como la folie de o la locura de a dos que se da entre la madre y los hijos y que tiende a caracterizarse porque la madre genera un entorno como una burbuja con su hijo en donde las dos empiezan a ser como una y se llama locura de a dos o folie de porque empiezan a vivir la misma locura. Wow. Y el niño, en general niña, con la madre empieza a ser como una fotocopia y a creer las mismas cosas, que además son cosas que están distorsionadas. Porque no es que crean lo mismo, tengan la misma cultura, valores, etcétera, sino que son maneras alteradas de percibir la realidad. En cambio, el serial, el que es capaz de dañar a otro, de matar a otro, son personas que... Para satisfacer muchas veces también como una propia necesidad. Tienen necesidades, pero a diferencia del Munchausen, que es como una necesidad de mostrarse como una madre buena, de hecho, en los contextos de salud, hospitales, clínicas,
tienen un speech médico respecto de toda la sintomatología de sus hijos muy estructurado y complejo, a diferencia del lenguaje que tienen comúnmente. O sea, cuando hablan de eso es como que hablar una enciclopedia y tienen un vocabulario mucho más bajo y una menor formación formal. Claro. En cambio, los homicidas seriales en general tienen afectado la consideración por los otros, la empatía, tienen una cierta frialdad emocional que no necesariamente los transforman en psicópatas, pero tienen, digamos, comillas, esa virtud de hacerle daño a otros y no sentir remordimiento ni autoflagelarse culposamente con eso. ¿Pero hay arrepentimiento igual? No. ¿O no? ¿Tampoco? Digo, puede haber un arrepentimiento formal, cognitivo. Ya. Digo virtud porque ya quisiéramos nosotros no estar culpándonos de tantas cosas, ¿no? Me fue mal en la prueba y uno se mortifica. En cambio ellos son más planos en eso, más lisos. Ya. Entonces es más susceptible antes de que vengan las barreras de la culpa, de la vergüenza, del ponerse en el lugar del otro, que ellos lo hagan nomás y que después les resulte más liviano el haberlo hecho. ¿Sí? Como que le bajan en el perfil, ¿no? Algo como... Sí, pero es más dramático todavía. Es como si no tuviera perfil. Ah, wow, ya. El que le baja el perfil a las cosas somos nosotros, los neuróticos. Decimos, pucha, me caí delante de la gente, se rieron de mí. Pero no es tanto, ¿quién no se ha caído? Tenemos mecanismos para bajarle el perfil a las cosas. Claro. Ellos no los necesitan porque no tiene ese tono emocional que hay que bajárselo. Por eso se habla de el desalmado, la monomanía sin delirio, o sea, gente muy maníaca, pero que no está loca. Entonces son muy buenos para fingir, a propósito de lo que usted decía, fingir que les preocupa, porque saben cognitivamente que les preocupa. Cuando ven a alguien sufriendo, van al funeral de la madre de alguien, le dicen, pucha, yo sé que es muy difícil lo que estás pasando. No lo sienten. Bueno, y para mimetizarse también me imagino... Obvio, y parece ahí como si lo sintieran, porque lo expresan verbalmente. Hay una empatía intelectual o cognitiva, pero no una empatía afectiva. ¿Sí? Saben, porque son personas que tienen una inteligencia social, saben lo que hay que decir, saben cómo hay que mostrarse adecuadamente y se tienden a camuflar muy bien dentro de la sociedad. Como dicen algunos, finalmente los psicópatas que terminan en la cárcel son los que son más torpes y los otros están a cargo de grandes empresas, siendo políticos, teniendo puestos importantes, porque también en esos perfiles se requiere a alguien que esté dispuesto a jugársela por completo, a pasar por sobre otros, a tomar riesgos. A tomar riesgo y después echarle la culpa a otro o decir fue mala suerte. Riesgos que el neurótico, nosotros los normales no nos permitimos, que decimos, ¿y qué pasa si pierdo todo eso? Uno se anticipa a que uno va a estar en una situación que le va a resultar muy cara. Claro, el miedo te frena. Sí. Y la vergüenza también. Si hago esto, se van a reír de mí. Ellos no tienen, con tal de estar ahí, lo otro les resulta... Todo esto, por cierto, tiene una mayor complejidad, pero estamos hablando de manera un poco didáctica y genérica respecto de estos cuadros que llaman mucho la atención, que son muy difíciles, no por nada. Hoy día la mayoría de las series son de homicidio y de este tipo de cuestiones, porque a nosotros los normales, los neuróticos, nos llama mucho la atención esos otros. Uno dice, uno siente una distancia con ellos, como son muy distintos a mí. Quiero conocer la historia de esa persona. Entender cómo llegó a eso. Claro, bueno, lo que estamos hablando también hoy en día. Sí. Tratando de entender lo que les pasa a esos otros que uno siente distintos a uno. Exacto. Pasando al siguiente bloque, la imputabilidad no se define solo por tener o no un diagnóstico,
sino por la capacidad real de comprender y dirigir la conducta al momento del delito. Es un análisis complejo que requiere evaluación clínica, peritajes, criterios legales específicos. También es un concepto que suele confundirse socialmente e incluso a veces se percibe como un recurso, que podría ser utilizado de forma estratégica para reducir condenas. ¿Cómo se evalúa realmente la imputabilidad en un contexto penal? ¿Qué criterios psicológicos y legales se consideran? Bueno, la imputabilidad, por definición, es la capacidad de las personas de hacerse y ser responsables respecto de sus conductas, sobre todo las conductas que son constitutivas de delitos, ¿sí? Es responsabilidad criminal respecto a sus propios actos. Y esta se presume en toda la gente, mayores de 18 años y de manera atenuada entre 14 y 18 también hay una ley de responsabilidad penal adolescente o que establece un sistema de responsabilización. En ese sentido, la inimputabilidad, su contrario, está definida por la dificultad que tienen las personas de, en algunos casos, comprender a nivel intelectual que la conducta que van a desplegar es ilegal, ilícita, nociva, contraria a derecho o contraria al buen criterio social, es mala. Esa es una capacidad que todos tenemos. Yo sé que si rompo un semáforo, eso es malo. ¿Sí? Y es penado por la ley. Sí, y si empujo a alguien también, Sí. pero no lo hemos leído en ninguna parte. Porque tenemos una intuición respecto a lo que es bueno y malo. Hay gente que no tiene esa capacidad de distinguir. Entonces el sistema penal dice, no, pues no lo puedo dar una sanción a él que no sabía que esto era malo y lo hizo versus a este que sí sabe que es malo y a pesar de eso lo hizo. Quienes no saben, en general los niños menores de 14 años son inimputables, no tienen ninguna responsabilidad si es que cometen delitos y también en general como dice el código, el loco o demente o los psicóticos, ¿sí? Los que tienen una enajenación mental o un trastorno mental tan grave que le afecte su capacidad para valorar una situación social en términos negativos, que es la base para decir, entonces no lo hago. Claro. Ellos lo hacen no sabiendo que eso es malo. Son como más inocentes. Inocente digo como niños, pero también inocente en términos de no culpable, ¿no? Claro. Culpable inocente, ¿sí? Sí. Y la segunda característica o criterio tiene que ver con el dominio de la propia conducta, el criterio volitivo, de la voluntad. Yo entiendo que esta situación social es inadecuada, constitutiva de delito, ilícita, y a nivel conductual, ya no mental, conductual, soy capaz de actuar conforme a esa comprensión. Digo, entonces controlo mi conducta y no lo hago. Pero hay casos en los cuales la persona sabe que algo es malo. El ludópata, por ejemplo, sé que no puedo jugarme toda la plata cuando me paguen el sueldo a fin de mes en el casino o en la hípica, y voy pasando por el lado y hay una fuerza irresistible que lo lleva y que él no puede pelear contra eso. O el que tiene un alcoholismo, ¿cierto? O un consumo problemático de drogas y alcohol, es impulsado más allá de sí. Entonces, entiende que es malo, pero no puede evitar hacerlo. A diferencia del que roba, el ladrón internacional, o lanza, que le llaman, que él sabe que es malo. Puede no hacerlo, siendo un sujeto normal, pero quiere hacerlo. Claro. Y lo hace
y se justifica y dice, cada uno se gana la vida, como quiere, tú trabajáis, yo hago esto, tú eres Gil, yo soy vivo, ¿sí? Una normalización como esa conducta. Sí, entre normalización y entre justificación de, sabes que no me importa. Entonces, los que tienen un problema genuino en la capacidad de comprender o en la capacidad de controlar su propia conducta, no fueron tan libres en su actuar y por tanto no son necesariamente, para el sistema, plenamente responsables respecto a su conducta. Entonces, o se le quita totalmente los casos graves o se le baja un poquitito la sanción que se le hubiera dado a una persona, comillas, normal que hubiese cometido ese delito, porque ellos no han tenido tanta libertad. ¿Sí? Claro. ¿Y existe abuso de este recurso o es más bien un mito desde lo social? Existe probablemente más abuso del que uno imagina, porque en el ámbito penal hay que cumplir una serie de exigencias. Se tiene que verificar que hay una acción u omisión, que esa es una conducta que está tipificada, que esa tipificación de conducta, esa conducta que desplegó es antijurídica, y después hay que ir al sujeto a ver si es que es capaz de responder por esto que hizo, que es lo que estamos hablando, ¿cierto? Cuando ya se determina el hecho, hay un homicidio, hay una violación, y ya sabemos quién fue, hay cámaras, hay testigos, hay un embarazo que podemos hacer una prueba de ADN y determinar autoría. Cuando para el sujeto está todo ya perdido y solo le queda recibir la condena, muchas veces lo único que les queda es apelar y hacerse el loco. Lo hago entre comillas, ¿no? Hacerse el loco. Claro. Como el último recurso. Es el último recurso. Y a veces, aún no siendo el último recurso, pero aunque la mayoría de las veces es así, también es para no sufrir la crítica social, ¿no? Aquel que violó a veces inventa que fue violado. Por eso hay que ser súper cuidadoso. En un estudio que hicimos probablemente ya hace 20 años con la doctora Contreras Taibo, nos hicimos esa pregunta: ¿cuántos de los que han sido vulnerados llegan a vulnerar después? Y a nivel internacional era solo un 30%. ¿Sí? Porque, no por maldad necesariamente, porque a veces incorporan dentro de su desarrollo y su formación patrones de forma de resolución, ¿no? Claro. De robar, de engañar, de hacerse el pillo, etc. Pero cuando alguien que violó dice, es que yo fui violado cuando chico, es imposible de determinar. Y yo no puedo tomar eso como algo cierto, porque tengo que pensar que en este contexto, donde se está apremiando y que va a recibir una sanción, aunque la vaya a recibir, al menos para decir dentro de la cárcel, me condenaron injustamente, porque sabemos que son este tipo de delitos que recibe una especial represalia por parte de los otros. Está muy mal visto, ¿no? Claro. Está bien ser traficante, ¿cierto? Incluso hasta el homicidio te da cierta prestancia, digamos, o cierto lugar de cuidado, de respeto dentro del ámbito carcelario, pero en general el violador no lo tiene, menos si es a mujeres, a niños. Claro. Entonces, no hay que creer tan fácilmente o incorporar dentro de las estadísticas que han sido vulnerados, porque no necesariamente es así. Es así, claro. Bueno, ahora vamos con una pregunta que nos envió una persona de la comunidad. Valentina Muñoz nos dice: ¿una persona que es capaz de dañar gravemente a otra puede sentir empatía y realmente reinsertarse en la sociedad? Bueno, es una pregunta interesante, pero también es muy amplia, ¿cierto? Que alguien pueda dañar gravemente a otro, cuando está bien instalada la empatía, debiera plantearse como un dique, como un muro que se levanta la empatía antes de dañar. Una suerte de consideración previa, ¿sí? Claro. Un freno. Si es capaz de dañar a otro y tuvo la oportunidad de
evitarlo, no fue planificado, fue muy de piel, muy de reacción instintiva, pero cuando la persona que pregunta, entiendo que dice es capaz de dañar a otro, como saber que lo está dañando y seguir haciéndolo, uno, dentro de muchas evaluaciones de distintos aspectos de su vida, evidentemente la empatía es algo que no está muy bien instalado, ¿no? Y eso es complejo. Y podemos estar frente a un trastorno de personalidad o podemos estar frente a un cuadro un poquitito más grave, ¿no? Los trastornos de personalidad son patrones estables, duraderos de forma de ser, de actuar en el mundo que se apartan acusadamente de lo que la expectativa social tiene de ellos, ¿no? No ser así, pero son patrones estables. Entonces, eventualmente un trastorno antisocial podría tener esa baja empatía de fondo, un trastorno narcisista que tiene más bien un desprecio a los otros que no me llegan ni a los talones, ¿sí? El límite también, pero no sé si está tan la falla en la empatía como en la incapacidad de poder controlarse, ¿sí? Ya, claro. Porque igual tiene que haber alguna falla en la empatía, pero no en plan malo, sino en plan mi yo no es lo suficientemente fuerte para integrarme y tener una identidad. Estoy parcializado, veo parcializado, los otros también. Tengo un conflicto identitario finalmente. Entonces, y quizás para cerrar un poquitito, al menos mi respuesta, a veces la gente quiere, la sociedad, todos, y es natural, quieren que a partir de una conducta uno diga cuál es el cuadro o psicopatología que tiene, cuál es el patrón. Y yo de repente les digo, sería similar a decir, oye, ¿cuál es el tipo de personalidad de las personas que se pasan un semáforo en rojo? Pucha, puede ser un psicótico que está conduciendo, puede ser un psicópata que le importe poco pasárselo y chocar a otro y matarlo, puede ser hasta un fóbico, no sé, un depresivo que iba a matarse a sí mismo y tuvo la mala suerte de él chocar a otro y matar al otro y no matarse a él. Digo, la mala suerte para el otro y para él también, que pretendía matarse a sí mismo. Entonces, no podemos, a partir de, al que le gusta el café con 2 de azúcar, ¿qué tipo de personalidad tiene? Como que quisiéramos que cada cosa, el que se peina para el lado, el que se levanta a las 6 de la mañana o hace yoga o... Y es más complejo que eso al final. Lo que la gente quiere, cuando dicen qué tipo de personalidad tiene, quiere tratar de entender. Y eso es algo muy natural. En parte porque probablemente nos sentimos en esta sociedad que exacerba demasiado el delito, también un poco vulnerable. Mientras más información tengamos de esto, mejor nos vamos a poder cuidar a nosotros mismos. Hay como una suerte de ecuación que nos lleva a esta fascinación y a este deseo de rotular y de limitar también lo que es ese otro malo. Claro, Lo encapsulé, lo puse ahí, le puse ese traje a medida, ¿sí? Claro. Y descanso en eso. Desde asesinos seriales hasta casos como Gypsy Rose, aparece una inquietud más profunda. No solo qué pasó, sino cómo es posible que un ser humano llegue a ese punto. ¿Qué nos dicen estos casos sobre los límites de la conducta humana? Los límites de la conducta humana, la mayoría de la gente es normal. No hay que mirar en menos las estadísticas. A veces uno ve las estadísticas y dice la esquizofrenia es un 1%. El trastorno antisocial también, la psicopatía entre un 1.5, depende del contexto. Si estudiamos la psicopatía dentro de las cárceles va a ser más alto, ¿cierto? Si estudiamos a los depresivos en un hospital oncológico, quizás sea más alto. Lo digo con no sé qué porque por ahí un investigador decía, estudiando a las personas que tenían cáncer, llegamos a la conclusión de que no había ningún caso de cáncer
en los hospitales psiquiátricos. Y quizás el cáncer tenía que ver con la culpa, la consideración por el otro. Lo dejo planteado como una inquietud, pero la conducta humana va desde el extremo de el ultra considerado por los otros. Por ejemplo, aquel que va por la calle y ve a una persona sin abrigo un día de lluvia y se saca su abrigo y se lo entrega, que es el pródigo, ¿cierto? Que es una patología que puede llegar a incapacitar civilmente a alguna gente. Wow. No pueden evitar darlo todo, ¿sí? Claro, aunque eso los daña a ellos. Sí, dañándose a ellos mismos y desproviéndose ellos mismos de... porque se sienten mal y sienten una angustia que se aliviana con esto otro, hasta el extremo de... Pucha, no sé cuál es el extremo, es complicado porque uno tendría que decir tantas conductas que son extremas como la guerra, como el abuso sexual o violaciones de niños, como el homicidio. Veía una noticia el otro día con otra gente y decía, pero ¿cómo, hoy día a la mañana, cómo le roban a esos viejitos que fueron a buscar su jubilación al banco? Y decía, pero es lo mismo robarle a una persona de 25 años, 30, que robarle a los viejitos, en sí mismo el acto. Pero para nosotros no es lo mismo, porque hay una serie de consideraciones. Sí. Y como que ese ya se pasó 3 pueblos, ¿no? Claro, sí. O sea, ¿cuál es el límite de la maldad? Yo en mi carrera he visto de todo, he visto gente, me ha tocado entrevistar, cuando a eso me refiero, he tenido que evaluar pericialmente a todas las profesiones, y gente sin oficios, digamos, también. Y he visto gente que ha matado, cortado con sierra, con cuchillos, metido en la juguera, la licuadora y en tambores. Pero hasta eso a veces a uno se le hace menos que otro tipo de delito, como violación de niños, niñas, Claro. que a uno resultan muy chocantes, y que generan, además socialmente, en la opinión pública, quizás es un tema muy cultural, una rabia, Un rechazo también. pero total, Sí. desde gente que dice hay que matarlos, que es parte de la reacción. La criminología estudia eso, estudia el hecho, el delito, que es criminología, el estudio del crimen, estudia al autor, al delincuente o autor o agresor, a la víctima, y la reacción social ante el delito, cuánto permite, cómo lo tolera, cómo genera las condiciones. Entonces, creo que este tipo de estudios nos llevan a entender un poquitito más esa naturaleza humana que es tan diversa, tan amplia y tan capaz de hacer esto tan malo como esto tan bueno. Y en eso no puedo sino recomendar un libro de un autor que admiro, que fue profesor mío, que es Santiago Redondo, que se llama El origen de los delitos, y donde explica las atrocidades y también dice, y por cada una de esas conductas malas, probablemente hay 10, 40 o 100 buenas y prosociales que no vemos a diario. Claro. Como cederle el paso a alguien, darle una moneda a alguien que pide en la esquina, ser agradable, sonreír, etcétera, etcétera. Bueno, y para ir cerrando, ¿qué deberíamos entender como sociedad sobre la violencia extrema y su origen? Como sociedad, debiéramos analizar cuánto de eso es parte de la cultura, cuánto de eso de alguna manera se permite. Cuando hay actitudes xenofóbicas que hemos visto estos días en algunos países que han incendiado vehículos y casas de migrantes a raíz de que un migrante apuñaló a un ciudadano de ese país. Uno debería decir, bueno, cuando existe una xenofobia así, un odio, que le llaman parido. Parido es que
se ha venido desarrollando a lo largo del tiempo, ha estado meses incubándose ahí. El nacionalismo es parte de eso, es decir, nosotros somos mejores que los vecinos de allá, de allá, de allá. Empieza a generar también una hostilidad. Te separa, te distancia de los otros. Sí, y el otro es el malo y yo soy el bueno. Nadie dice, los otros son los buenos, nosotros somos los malos, ¿no? Es lo que ha planteado Foucault también, es lo que han planteado muchos autores a lo largo de la historia. En eso la sociedad, los gobiernos, los profesionales tienen mucho que hacer y que decir en términos de generar una cultura de inclusión, de tolerancia, pero no el buenismo. Y es lo que pretende hacer la psicología jurídica, a partir del conocimiento del ser humano, de las personas, de cómo son y cómo pueden ser, tratar de generar regulaciones normativas de la conducta social que permitan la incorporación de todos, la convivencia, la armonía, la paz social. Yo siempre he estado muy en contra de los canales de televisión, desde que tengo conciencia, de cómo tratan, digo, desde que tengo conciencia, en realidad hace 20 años, 30 años, cómo llevan al morbo, cómo llenan de noticias negativas. En España los canales de televisión daban noticias que las estudiaban, las desarrollaban, que culturizaban, que educaban a la gente. Eso lo echo de menos acá. No quiero sonar así como europeísta, pero hace falta también ser más críticos respecto de la información que la gente se está consumiendo día a día. Absolutamente, sí. Y fomentar otro tipo de cultura, no tan individualista. Insisto, no quiero que sea un discurso hippie buenista, sino que un discurso moderno, donde... Y mostrar toda la información, finalmente. Sí, y hasta favorecer algunas que son prosociales. Claro. Yo tengo en TikTok, hay una cuenta que dice, muestra las cosas buenas que suceden día a día que no muestra nadie. Y tú empiezas a ver, en tal país tal vacuna, extraordinaria, en tal país hicieron esto. Qué bueno es teñirse un poquitito de esa, para equilibrar y balancear lo que tenemos hoy día. Entonces, muy importante. La violencia tiene un gran... hay que mirarla de forma ecosistémica, ¿cierto? Y tiene la violencia individual incluso, de estos mismos sujetos, tiene un gran soporte en esa tolerancia cultural o fomento a conductas que no son muy prosociales. Claro. Bueno, Francisco, muchas gracias por acompañarnos hoy en el podcast, por conversar sobre estos temas, reflexionar en torno a ellos también. Así que agradecida de tu participación. No, gracias a ustedes por este espacio y por preocuparse de transmitir a este gran público, a gente interesada en un abordaje serio y responsable respecto de estas temáticas. Perfecto. Muchas gracias. Hasta pronto. Bueno, muchas gracias a todos también por acompañarnos hoy y nos vemos en un nuevo capítulo. No olviden seguirnos en Spotify, YouTube y en nuestras redes sociales para estar al día con cada nuevo episodio. Nos escuchamos pronto.